reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún soy gozo. El Dios de los montes, el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda llenar de tu gracia y amor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. En las ruinas sin tumba, cambiaste los jardines, resucitas los muertos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Amén. Pues vamos a dejar que los peques vayan a la escuela dominical y estamos de acuerdo que no hay nada mejor que el Señor, y esto en nuestra vida diaria se ve o no se ve. Ojalá que sí, ¿eh? Pero yo estaba cantando y digo, uy, Ángel, no sé si deberías cantar esta frase o callarte, porque a veces, para mí, en la teoría no, pero en la práctica a veces hay cosas que parecen que sean mejor que el Señor, y que el Señor nos ayude a que realmente Él sea lo mejor, que no haya nada mejor que Él para nosotros. Yo no sé si os pasa, pero yo veo a las maestras con tantos niños y siento misericordiado por ellos. Qué ministerio les ha dado el Señor, de verdad. Muy bien, pues vamos a presentar la palabra en oración para que el Señor pues la dirija y nos hable a cada uno conforme a su multiforme gracia. Cada uno necesitamos algo diferente, seguro, y que el Señor pues trate con cada uno conforme lo que necesitemos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana podemos reunirnos de nuevo como tu pueblo, como tu iglesia, como tu amada, como tu futura esposa, Señor, y deseamos escuchar tu voz, Señor. Deseamos que a través de la Biblia, del fragmento que vamos a meditar hoy, tú nos puedas hablar a nuestro corazón, puedas hablar a nuestra vida, Señor, y sobre todo que tú te glorifiques, que tú seas exaltado en medio de este tiempo también. Ayúdanos a tener nuestros oídos atentos, nuestros corazones preparados, Señor. Bendice también a las maestras de escuela dominical con los niños para que la enseñanza que ellas van a darles
pues también cale en sus corazones, Señor, y sea el refuerzo del trabajo que los padres hacemos en casa cada semana, Señor. Gracias porque eres bueno y gracias porque tú siempre tienes algo bueno para darnos y en esta mañana lo vas a hacer así, Señor. Amén. Amén. Mirad, la semana pasada ocurrió algo un poco triste, y es que un compañero mío de trabajo ha decidido cambiar de empresa, así que pues nos juntamos unos cuantos, los más cercanos, es muy buen compañero de trabajo, y nos hicimos una cena y estuvimos un rato juntos y tal, ¿no? Como la despedida. Y cuando le explicaba a Vega, le decía, mira, cariño, pues papá este día se va a cenar con sus compañeros porque Alex se va y ya no lo voy a ver más. Y ella me dijo, papi, tienes que darle un abrazo y un beso porque no le vas a ver más. Y yo le dije, bueno, ya veremos, me despediré, pero ya veremos de qué manera. No, y es que yo creo que estaremos de acuerdo todos que las despedidas no son fáciles, ¿verdad? Las despedidas es algo difícil, aunque hoy en día una despedida significa separarse por largo tiempo. Mirad, no hace muchos años, aunque nos parezca que hace muchos, cada día que tú estabas con alguien te despedías de verdad. Hoy en día con el WhatsApp y esto no dejamos de estar conectados y no hay, parece como que no hay despedida. Pero antiguamente, cuando no existía el WhatsApp, tú el domingo te ibas y te despedías de verdad porque ya no ibas a tener contacto con esa persona, a no ser que te vieses con ella entre semana. Pero ahora la cosa es diferente. Y hace muchos años, yo no sé cuántos de vosotros habéis mandado alguna carta alguna vez en vuestra vida. ¿Sí? Yo estoy casi seguro que los menores de 30, raro es que se hayan comunicado con alguien por carta. Me atrevería a decirlo en menor de 40, yo no mando una carta en mi vida, en el cole cuando me lo ponían de deberes. Pero, ¿sabéis algo? Mirad, en las cartas, la despedida era el sabor de boca con el que te quedabas de lo que te habían enviado. Era como la parte final, era lo más bonito y con lo que te quedabas de todo lo que habías leído. Y hoy acabamos la serie del libro de Hebreos. Aquí es cuando os decís, es broma, es broma. Acabamos la serie del libro de Hebreos. Hemos estado 2 años con este libro y nos encontramos con una despedida. El autor de Hebreos hace una despedida a aquellos que han recibido esta carta, y si queréis vamos a leerla juntos, así que vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 13, y leeremos los últimos versículos, del 20 al 25. Hebreos, capítulo 13, del 20 al 25. Os dejo que lo busquéis, así lo leemos juntos, como siempre. Hebreos, repito de nuevo, capítulo 13, los versículos del 20 al 25. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? Vamos a leer. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Mirad, creo que hay 2 grandes partes en este texto, y es lo que me gustaría que viésemos en esta mañana. Por un lado, vamos a ver las bendiciones que el autor de Hebreos tiene para sus lectores, para sus oyentes, y después algunos consejos prácticos que él da y que también creo que son útiles para nosotros. Los 2 primeros versículos, versículo 20 y 21, encontramos 5 bendiciones que el autor de Hebreos tiene para sus lectores, y el primero lo encontramos en el versículo 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de Jesucristo de los muertos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Mirad, creo que aquí el autor de Hebreos lo que está intentando es traer esperanza a sus lectores. La fe de ellos, igual que la fe de cada uno de nosotros, se fundamenta en un acto histórico, que es el de la resurrección. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dedica todo ese capítulo de su carta a esa iglesia que estaba en Corinto a hablar y a demostrar y a fundamentar la fe de que Cristo había resucitado, porque la resurrección es la columna en la cual el cristianismo se sostiene, hasta el punto, como dice Pablo, que si la resurrección es mentira, entonces nuestra fe es vana, es decir, no vale para nada. Entonces nuestra predicación no tiene sentido, y la gente le deberíamos dar pena por ser tan tontos de creer que Cristo se levantó de los muertos y que es mentira. Pero en cambio, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Jesús resucitó. Lo primero y el primer motivo es porque el Espíritu Santo nos ha dado esa certeza
y esa seguridad. Nadie puede creer que alguien ha resucitado si el Espíritu no te lo revela. De una manera racional es imposible. Aún así, tenemos evidencias de que Jesús resucitó. Hay una tumba vacía en la cual no hay un cadáver que demuestre que Jesús sigue enterrado. Cuando vemos a aquellos que conocieron a Jesús, se escondieron y luego se convirtieron en personas valientes que no les importó dar su vida por decir que Jesús había resucitado. Nadie hace esto por una mentira. Alguien lo puede hacer engañado, nosotros podríamos hacerlo engañados, pero aquellos que vieron a Jesús solo dan su vida si realmente Jesús resucitó. Y esto lo que quiere decir es que Dios, que resucitó a Cristo, es el que nos acompaña a cada uno de nosotros en toda nuestra vida. El que dio vida a Cristo cuando estaba en el sepulcro es el que nos ha dado vida espiritual a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y sabes, mira, escucha bien esto, la vida que Dios da no es una vida raquítica, es una vida abundante, es una vida completa, es una vida llena de bendiciones. ¿Pasamos por problemas? Por supuesto. ¿Tenemos dificultades? Sí, igual que Jesús. Exactamente igual que pasó Jesús en la tierra. Pero Dios es un Dios de paz, un Dios que en medio del orden, que en medio del caos, ofrece orden, que en medio de la desesperación trae tranquilidad, que en medio de los problemas nos ayuda a ver las situaciones de una manera distinta. Un Dios que ofrece calma y que ofrece auxilio en las dificultades. Un Dios que está a nuestro lado y que nos entiende. Dios nos ofrece paz y nos ofrece una vida plena. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo espectacular, porque mirad, vivimos en un mundo lleno de emergencias. Emergencias sanitarias, emergencias climáticas, emergencias energéticas, emergencias económicas, en un mundo lleno de violencias, violencia machista, violencia política, violencia verbal, un montón. Pero en medio de este mundo, Dios es un oasis en el cual refrescarse y descansar. Porque el Dios de paz que resucitó a Cristo de entre los muertos también nos ha resucitado a nosotros. Así que sea cual sea tu situación, Dios es tu oasis al que acudir. Dios es el sitio en el cual descansar. Jesús es el agua que te sacia la sed y te refresca. No pierdas la oportunidad de ir a Él. La segunda bendición que encontramos en el texto es, ¿quién es Cristo? Mirad cómo lo define el autor. Dice, el gran pastor de las ovejas. Yo creo que cualquiera de nosotros sería algo bueno si tuviésemos conocido a alguien que tuviese poder, que tuviese autoridad, que tuviese algún tipo de influencia en este mundo. Hace unas semanas, si recordáis, estuvimos hablando de cómo cada uno de nosotros tenemos un pastor y cómo es importante que los cuidemos y que también cumplamos nuestras responsabilidades hacia él. Y si esto es bueno y es beneficioso para nosotros, tener un liderazgo que nos cuida, más aún es que Jesús sea el gran pastor de las ovejas, porque este es mucho mejor que cualquier pastor humano que podamos tener. Y yo cuando leía esto, rápidamente mi cabeza se iba al Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En este Salmo se nos presenta a un pastor que provee de lo que necesitamos. Se presenta a un pastor que nos ofrece y nos da descanso. Nos presenta a un pastor que nos pastorea, que nos guía, que nos alivia el alma, que nos da con la vara cuando es necesario y que cuando necesitamos ánimo también nos lo ofrece. Un pastor que nos ofrece y nos llena de bendiciones. Y la verdad es que ese pastor es bastante parecido al Jesús que el autor de Hebreos ha presentado. Jesús es aquel que por su muerte nos ha librado del peligro de morir eternamente. Es el que en nuestras tentaciones nos entiende, el que sabe cómo nos sentimos, el que nos trae consuelo cuando somos tentados, el que nos rescata cuando estamos a punto de caer, el que nos ofrece reposo y descanso, el que en nuestras debilidades se compadece de nosotros y se sienta a nuestro lado y dice, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que es estar solo, yo sé lo que es estar triste, yo sé lo que es que la gente te trate de loco, yo sé qué es lo que la gente te falle, y Él no viene a nuestro lado sin saber lo que es estar en nuestros pies. Él viene y se compadece porque sabe lo que es nuestra situación. El que nos abre la puerta al trono de la gracia para que podamos acercarnos confiadamente de que no vamos a ser expulsados ni echados fuera porque vamos en su nombre. El que también nos disciplina para santificarnos y para que podamos producir buenos frutos. Así que el hecho de que podamos saber que Jesús es el gran pastor de las ovejas
es una gran bendición para nosotros, porque nos da seguridad. Y ¿sabes algo? Mira, para tú poder confiar en alguien, tienes que conocerle. Si yo voy a la calle y le digo algo a alguien que no me conoce, no me va a creer. Pero vosotros seguramente me creeréis algo más, y en mi casa seguramente me crean algo más. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados de conocimiento, ¿verdad? Pues cuanto más conozcamos a Jesús, más evidente se va a hacer en nuestra vida y más seguros vamos a estar de que Él es el gran pastor de las ovejas. Cuanto más tiempo pases con Jesús, mayor va a ser la certeza que vas a tener de que Jesús te está cuidando. Si tú no conoces a Jesús más que lo que se predica el domingo, no vas a confiar en Él. Pero si tú pasas tiempo a solas con Él, si tú oras cada día, si tú lees la Biblia cada día, si en cada cosa que estás haciendo hablas con Él, a veces parece que hablar con Jesús tiene que ser meternos en el cuarto, eso hay que hacerlo, pero tiene que ser una relación diaria y continua. Y cuanto más estamos con Jesús, más nos damos cuenta que Él es el gran pastor de las ovejas, el que nos está cuidando. La tercera bendición la encontramos en la obra de Jesús. Dice el texto, por la sangre del pacto eterno. La obra de Jesús parece que su culminación, ¿verdad?, es la cruz y su confirmación de su obra es la resurrección. Son los dos momentos más importantes de la historia de la humanidad. Por eso la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, al menos en Europa y en Occidente. La muerte del Hijo de Dios y la demostración de su poder. Pero, ¿sabes? Mira, la obra de Cristo va más allá de un hecho concreto en la historia. La obra de Cristo es una firma en la que Dios usa la sangre de su Hijo para firmar un pacto con Él mismo, para que nosotros que hemos creído en Él y hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en que la muerte y la resurrección de Jesús son suficientes para salvarnos, estamos dentro de ese pacto que nada ni nadie puede romper. Repito de nuevo, Dios usó la sangre de su Hijo para firmar un pacto en el que tú y yo somos los que salimos ganando. Y esto es increíble. Mirad lo que dice 1 de Pedro 1, del 17 al 21, porque aquí nos explica en qué consiste este pacto. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escucha bien esto ahora, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, también de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira, antes de que todo fuese creado, antes de que el universo existiese, Cristo ya había sido destinado para venir a la tierra, morir, y que gracias a su sangre el pacto de redención se completase. Efesios 1, del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero mira, Cristo no solo fue determinado antes de la fundación del mundo, nosotros también fuimos escogidos para salvación antes de que todo lo que existe existiera. Y esto es increíble, porque mira, vivimos en un mundo cada vez más polarizado. En un mundo en el que o todo es blanco o todo es negro. O coges todo el pack de lo blanco o coges todo el pack de lo negro. No puedes quedarte con partes de uno y otro porque si no eres un traidor. En un mundo donde todo cambia, donde cada vez hay menos verdades absolutas y más relatividad. Y en un mundo así, saber que hay un pacto que se hizo antes de que todo existiese, que fue firmado con la sangre de Cristo, es un alivio enorme. Porque quiere decir que ese pacto no es condicionado a lo que pasa aquí. Se condicionó en la eternidad y va a seguir siempre igual hasta siempre. La sangre de Jesús nos asegura que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios no va a cambiar de idea, que Dios no va a cambiar de opinión, porque Cristo ya pagó por ellos, ya están cubiertos, ya no hay nada más que nosotros tengamos que hacer para calmar la ira de Dios a nuestro favor. Su sangre nos garantiza un pacto
que aunque nosotros rompemos muchas veces, Dios no lo va a romper nunca. Dios se va a mantener fiel a su palabra. Y claro, tú dices, no, pero es que yo cuando peco y cuando rompo ese pacto me siento mal, me siento frustrado, me siento culpable. Está bien. Eso quiere decir que eres hijo de Dios. Lo malo es que tú rompas el pacto con Dios y no te sientas mal. Eso sí que es malo. Eso sí que es peligroso. Pero cuando te sientes mal, lo que revela es que amas a Dios. Es que realmente no quieres hacer lo malo, pero aún así luchamos y caemos. Pero la sangre de Cristo nos recuerda que Dios no va a romper su pacto, que Él no va a faltar a su palabra, que si Él nos ha declarado sus hijos, seremos sus hijos por la eternidad, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Verdad? Decimos ni los peligros, ni las dificultades, ni las enfermedades, pero es que tu pecado tampoco. Tu pecado tampoco te puede separar del amor de Dios. ¿Y de qué manera lo demostramos que estamos en ese amor? Por el arrepentimiento. Porque nos duele haber ofendido a Dios, nos duele haber faltado a nuestra parte y vamos arrepentidos. ¿Y sabes algo? Siempre hay perdón, siempre hay restauración, siempre hay un abrazo de aquel que nos entiende, porque fue tentado en todo, pero él no cayó. Así que no permitas que nada ni nadie te diga que estás separado de Dios, que estás separado de Jesús, porque no lo estás. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. La cuarta bendición tiene que ver con nuestro comportamiento. Mirad, dice el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, si tú eres un creyente verdadero, tú estás en una lucha diaria con tu carne, con tus deseos, con tu pecado. Todos estamos en una tensión interna continua de quiero hacer esto, sé que no lo tengo que hacer. A veces salimos victoriosos, a veces caemos, nos arrepentimos. ¿Sí? ¿Nos suena esto? Sí, me alegro. Cada día luchamos con todo esto. Y la verdad es que solamente no pecar ya es un trabajo difícil, ¿verdad? Hace que la vida sea pesada. Solamente el esforzarnos en no caer ya hace que ser cristiano sea duro. Pero yo creo que a veces se nos olvida algo. El Espíritu Santo está de nuestro lado. El Espíritu Santo está en nuestro interior. Cristo nos rescata de la tentación. Por eso, lo que el autor está hablando aquí en su despedida, no está hablando de no pecar. Él va más allá. Habla de hacer lo bueno. ¿Sí vemos la diferencia? No pecar es no hacer lo malo. Pero aquí el autor de Hebreos lo que está diciendo es Jesús os va a capacitar para que hagáis buenas cosas, para que hagáis buenas obras, para cumplir la voluntad de Dios. No para que tú quedes bien, no para que no te sientas mal, para cumplir la voluntad de Dios. Mírate, hay muchos creyentes, y yo no sé si tú eres uno de ellos, que están en busca de su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y van a campañas buscando que el profeta le diga cuál es su propósito, van a personas para ver si Dios les habla y se dedican a orar y a hacer ayuno para ver cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida y todo esto. Y no sé, a veces parece que esperamos fuegos artificiales, que se nos aparezca un ángel en la habitación de noche y nos diga, este es tu propósito. Yo la verdad es que alucino mucho con la gente que se le aparecen ángeles en las habitaciones, porque se ponen a hablar con ellos y tal, y yo leo la Biblia y todos los que se le aparecen ángeles se caen como muertos al suelo. Pero todo el mundo parece que busca su propósito. Y, ¿sabes? Te voy a decir en esta mañana cuál es tu propósito. Escucha bien, si no sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, te lo voy a decir en esta mañana. Hacer su voluntad. El propósito que Dios tiene para tu vida es que hagas su voluntad. Pero claro, ¿qué es eso de hacer la voluntad de Dios? ¿No? Todos lo asumimos, y si yo te preguntara quizá no sabría responder. ¿Qué quiere decir eso de hacer la voluntad de Dios? Mirad, vamos a leer Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, para hacer la voluntad de Dios, lo primero que no tenemos que permitir es que el mundo defina lo que es bueno y lo que es malo, qué es el bien y qué es el mal. ¿Y cómo hacemos esto? Leyendo la Biblia, haciendo que los mandamientos de Dios sean los que marquen nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender la cosmovisión en la cual estamos viviendo. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Va más allá que solamente una manera de comportarse, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestro corazón y con nuestras acciones. Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 3 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, escucha bien, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mira, ser santo es el mayor propósito que tenemos en nuestra vida. Y para hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser santos. El propósito que Dios tiene para tu vida no es que prediques, no es que toques un instrumento y seas del grupo de alabanza, no es que seas un gran evangelista, no es hacer obra social y ayudar mucho a las personas. El propósito que Dios tiene para nuestra vida es que seamos santos, sin mancha y sin pecado. Y a partir de ahí, de eso viene lo demás. Porque si yo no soy santo y me pongo aquí a predicar, estará muy bien y quizás os diga palabras muy bonitas que os gusten, pero no sirve de nada delante de Dios. Hay un libro de Sujel Michelén acerca de la predicación que me gusta mucho el título. Dice, delante de Dios y de parte de Dios. Porque cada cosa que hacemos, la hacemos delante de Dios y la hacemos de parte de Dios. No solo hacemos las cosas de parte de Dios, que es lo que se ve, lo hacemos delante de Dios. Dios mira todo lo que haces. Y le importa cómo lo haces, y le importa tu corazón. Le importa más tu corazón que la manera en que lo haces. Cuando vemos los requisitos para el pastor, obispo, anciano, la mayoría son de carácter, no son de cosas que tienen que saber hacer, son de cómo es su corazón. A Dios le importa más tu corazón, tu santidad, que aquello que eres capaz de hacer. Y alguno dirá, qué difícil esto. Pero, ¿sabes? Esto no tiene que ser angustioso. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Lo primero, que no seamos como el mundo. No que nos vayamos del mundo, que no seamos como el mundo. Lo segundo, que nos santifiquemos. Y lo tercero, que seamos agradecidos a Dios. Que no seamos como el mundo, que nos santifiquemos y que seamos agradecidos a Dios. Y entonces con esto vayamos al mundo a presentarles las bondades de nuestro Señor. Las bondades del que nos ha salvado. Este es el plan de Dios para tu vida. Así que si tú estás buscando cuál es el plan de Dios para tu vida, cuando cumplas esto, te buscas otro más grande. Pero te digo yo que se te va a acabar la vida y no lo habrás conseguido. Ni yo tampoco, porque es demasiado grande. Y mira, cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, ¿sabes lo que ocurre? Hay bendiciones enormes para nosotros. Mira, cuando hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos bien y esto produce felicidad en nosotros. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando hacemos buenas obras, nuestra alma se siente a gusto, se siente bien. Por eso hay tanta gente que hace voluntariado. Por eso hay tanta gente que se va a países de África a ayudar y a llevar medicina, porque cuando hacemos cosas buenas, por naturaleza nos sentimos bien. Nuestra alma se siente así. Dios ha puesto esto en nuestra alma, pero si encima lo hacemos para agradar a Dios, la satisfacción es mucho mayor, inmensamente mayor. La segunda bendición, hacer la voluntad de Dios, refuerza nuestra identidad. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Mira, cuando tú y yo cumplimos lo que Dios quiere que hagamos, nuestra identidad como hijos de Dios se potencia. Nuestra seguridad se vuelve más grande, nos sentimos seguros, nos sentimos amados. Y en una sociedad como esta, donde cada vez la gente sabe menos quién es,
donde cada vez cada uno se siente lo que se siente y es lo que quiere ser. Saber que en Cristo somos hijos de Dios y somos sus hermanos pequeños, es algo increíble. En una sociedad donde la identidad se desvanece, cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestra identidad se fortalece. Tercera bendición, hacer la voluntad de Dios y además estar en la posición de ser sus hijos, nos asegura que Dios nos oye. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira, cuando Dios nos adopta como hijos, ¿sí?, a través de la muerte de Jesús, esto cambia nuestra relación con Dios de una manera radical. Ya no tenemos una relación de amo y esclavo, donde Dios es el dueño y, como decía, cuando nosotros hemos sido adoptados como hijos, nuestra relación con Dios cambia. Ya no es una relación en la que Dios es el amo y nosotros somos los esclavos, sino que es una relación íntima y real. Y es por los méritos de Jesús que tú y yo podemos hablar con Dios. Es gracias a Jesús que tú y yo podemos relacionarnos con el Padre. Y es gracias a Jesús que el Padre nos escucha. Y presta atención a esto. Es gracias a Jesús que el Padre está favorable a que nosotros le hablemos, escucharnos y concedernos lo que le pedimos, siempre y cuando pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad. Cuando pedimos conforme a su voluntad, Dios siempre contesta, porque es la manera en la cual Dios va haciendo que su voluntad se cumpla. La cuarta bendición, hacer la voluntad de Dios. ¿Sabéis lo que hace? Nos confirma que lo que estamos haciendo es lo correcto. Filipenses 2, 12, 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Mirad, una vida llena de buenas obras nos salva. Hay gente ahí fuera que es mejor que nosotros, que hace mejores obras que nosotros. Una vida de buenas obras, considerándonos pecadores, lo que hace y lo que nos recuerda es que todo lo bueno que nosotros hacemos es porque Dios nos lleva a hacer. ¿Se entiende? Aquello bueno que hacemos, si yo me doy cuenta que soy malo, solamente puedo hacer algo bueno porque alguien me lleve a hacer algo bueno. Y ese alguien es Dios. Y como hemos leído antes, Jesús nos hace aptos para toda buena obra. ¿Cuántas buenas obras hay en tu vida? Si le preguntásemos a la gente que te conoce, ¿qué diría? ¿Que hay buenas obras en tu vida? ¿Que no hay ni buenas ni malas? Porque, mira, no nos salvamos por buenas obras, pero si en nuestra vida no hay buenas obras, tenemos que preguntarnos si realmente estamos en Cristo. Porque Cristo nos hace aptos para buenas obras. Él nos capacita y nos lleva a hacer buenas obras para cumplir la voluntad de Dios. Si nuestra vida no tiene buenas obras, tenemos que al menos preguntarnos, ¿realmente yo estoy en Jesús? ¿Realmente yo estoy en Cristo? ¿Él está produciendo buenas obras en mí? Porque si no hay nada, entonces, cuidado, porque Él pone que nosotros queramos y hagamos buenas cosas para su gloria. Estar en Cristo implica que haremos buenas cosas, pero no hacemos buenas cosas para estar en Cristo. ¿Se entiende? Amén. Hasta aquí hemos visto las bendiciones y vamos a ver de manera muy rápida los últimos consejos que da el autor de Hebreos. Versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. La verdad es que es curioso, como el autor de Hebreos pone mucho foco sobre la palabra en toda la carta. La carta comienza hablando que Dios ha hablado durante mucho tiempo a través de los profetas, pero en este último tiempo, dice al principio de la carta, ha hablado por el Hijo. El autor de Hebreos ha dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Se está refiriendo a la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios escrita y Jesús, el verbo de Dios encarnado. El autor de Hebreos ha advertido al peligro de hacer oídos sordos al Espíritu Santo, como hizo Israel en Meriba, cuando Dios les advirtió y ellos volvieron a quejarse contra Dios. Ha hablado de lo importante que es escuchar a aquellos que predican la palabra, y ahora vuelve a reclamar y vuelve de nuevo a la importancia de la palabra,
a que no solo se soporte cuando sea de exhortación. Mirad, hay veces que los que predicamos se nos dice que somos los de la vara, ¿verdad? Venimos dando varazos todo el rato desde el púlpito y tal. Y ¿sabes algo? Mira, y esto es algo para reflexionar a aquellos que predicamos. Si cuando predicamos solo exhortamos, pero nunca animamos, pero nunca presentamos promesas de Dios y bendiciones de Dios, estamos siendo descompensados y eso no debería pasar nunca. Porque hay momentos que son de exhortación, hay momentos que son de aliento, hay momentos que son de consolación, hay momentos que son de recordar las bendiciones de Dios. Por eso, personalmente, me gusta tanto predicar series, porque te encuentras diferentes cosas a lo largo del texto. Y mirad, si os soy sincero, ya llevo, creo que son 3 años en esta iglesia, y me he dado cuenta de algo. Es más agradecido desde aquí hablaros y predicaros de bendiciones de Dios, de consuelo y todo esto, que exhortaros. Porque desde aquí se os ven las caras. Y hay veces que parece que os debo dinero. Yo creo que no debo dinero a nadie, pero de verdad a veces parece que os veo la cara y digo, yo no sé si le habré hecho algo, le deberé dinero. Pero, ¿sabéis algo? Las exhortaciones son importantes. Son importantes. Y es el equilibrio perfecto cuando hace que las exhortaciones sean buenas. Y tenemos que soportar, como dice el autor de Hebreos, las exhortaciones, tanto cuando las leemos en la Biblia, como cuando se nos predican. Y me gusta mucho esa idea de soportar, porque como es algo que no nos gusta, tenemos que aguantar que la gente que predica, que cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos hable y nos diga aquellas cosas que no están bien y que hay que cambiar. Soportemos la exhortación y también te digo algo, yo sé que esto lo digo muchas veces, cuando desde el púlpito se nos exhorta, tenemos que ver si realmente eso viene de Dios, porque a veces los que predicamos nos podemos equivocar y decir algo que realmente no viene de Dios, pero si la exhortación viene y proviene de la palabra, entonces tenemos que tomarla en cuenta y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a cambiar esto de mi vida, ayúdame a soportar la exhortación y a llevarla a cabo con cambios reales en mi día a día. Y el segundo consejo que da el autor de Hebreos tiene que ver con la paciencia. Nosotros no sabemos quién es el autor de Hebreos, ha hablado mucho y ya lo tratamos en una predicación anterior, no sabemos quién fue, pero quienes leyeron esta carta y la recibieron sí que sabían quién era el autor y ellos tenían ganas de verle. Este autor demuestra tener un corazón pastoral muy grande, un gran amor por aquellos a los que les estaba escribiendo, y él lo que quiere es, en estas últimas palabras, confortarles y animarles a ser pacientes. Pero me gusta mucho algo que hace. No quita el foco de los pastores que están pastoreando a esas personas. Mirad, versículo 23 y 24 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Fijaos que él no se pone como el pastor de aquellos que están recibiendo la carta. Les recuerda, saludad a vuestros pastores, a los que os están cuidando. Y mira, si llevan muchos años como creyente, estoy seguro que podrías nombrar un montón de personas que han sido de bendición para tu vida, que te han acompañado, personas a las que te sientes unidas en este caminar, pero aquellos que hemos estado en diferentes iglesias, o si lleváis muchos años, seguro que habéis tenido diferentes pastores. Yo no puedo decir que no guardo cariño a los pastores que tuve en mi adolescencia, cuando yo estaba en la iglesia de Gabá. Ellos me formaron teológicamente, ellos potenciaron y desarrollaron mi ministerio, por tanto les tengo cariño y cada vez que les veo, les doy un abrazo, hablo con ellos y estoy súper contento de verles. Pero eso no quita que hoy en día mi pastor es Ramón y los ancianos son Jordi y Julio, y mi sometimiento no son a los pastores que yo tuve cuando era adolescente, sino a los pastores que tengo hoy, a los que me están pastoreando actualmente. Y qué importante es que nos dejemos pastorear por el pastor que ha puesto Dios en nuestra iglesia. Podemos tener otras amistades, por supuesto. Muchos venís de Latinoamérica, donde allí teníais vuestros pastores, y está genial que tengáis relación con ellos, pero vuestros pastores son los que están en esta iglesia, el pastor principal y los ancianos. Y a ellos es a quien tenéis que someteros. Yo a veces escucho gente, no, yo sigo ofrendando en mi país, entonces, ¿qué haces en esta iglesia? O en otra. ¿Cómo puedes estar en una iglesia donde te están cuidando y someterte a alguien que no está aquí?
que no, bueno, es fácil, porque como no sabe nada de tu vida, no te va a llamar la atención, no te va a reñir, ¿verdad? Es fácil, a distancia. Pero Dios nos llama a someternos a los pastores que ha puesto en nuestra iglesia local, y nuestra iglesia local no es donde yo me crié o donde yo crecí, es donde yo me congrego, es aquí. Así que reconozcamos el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia y sometámonos a él. Ya hablamos acerca de qué casos hay los que no hay que someterse, no vamos a entrar, pero reconozcamos a quienes nos pastorean, y está bien tener amigos, tener conocidos, personas que nos pastorean, en las que tenemos cariño, y eso está perfecto, pero nuestro sometimiento es al liderazgo que está en nuestra iglesia. Y acabo ya, mirad, la carta acaba con una despedida clásica. Dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Pero sabéis, el hecho de que sea clásica no le quita ni importancia ni le quita belleza. Podemos desearnos muchas cosas en la vida. Podemos desearnos salud, un mejor trabajo, prosperidad, que gane nuestro equipo de fútbol, un montón de cosas. Pero creo que la mejor cosa que podemos desearnos es que la gracia del Señor esté con nosotros. Creo que es la mayor bendición que podemos transmitirnos, que la gracia del Señor esté con todos vosotros. Y mirad, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de Jesús. Hablamos de que tú y yo íbamos a ir al infierno, y Jesús nos ha rescatado por gracia. Hablamos de que tú y yo seguimos siendo pecadores, pero Jesús nos sigue perdonando por gracia. Hablamos de que somos parte de una familia muy grande, la familia de Dios, y que lo somos por gracia. Hablamos de que podemos acercarnos al trono de Dios, y lo hacemos por gracia. Hablamos de que podemos ir delante de Dios a presentar nuestros problemas, y lo podemos hacer porque Dios ha tenido gracia con nosotros. Hablamos de gracia cuando en nuestras tentaciones Jesús viene y nos rescata. Hablamos de gracia cuando en nuestros problemas no nos sentimos solos, porque Cristo está a nuestro lado. Cuando hablamos de gracia, hablamos de esperanza, hablamos de identidad, hablamos de pertenencia, hablamos de que tenemos la seguridad de que Cristo va a volver y que estaremos eternamente con Él. Esto es gracia también. Y hermanos, y con esto acabo, que la gracia del Señor esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria a ti porque durante estos 2 años hemos podido estudiar, reflexionar, mirarnos al espejo de esta carta que no sabemos quién escribió a los hebreos, y Señor, gracias porque en ella hay un mensaje que resalta sobre todo, que tú eres lo más grande que existe, que no hay nada ni nadie que sea mayor que tú, que los profetas no fueron mayor que tú, que el tabernáculo no fue mayor que tú, que Moisés no fue mayor que tú, que los ángeles no son mayores que tú eres lo más grande y que solamente en ti encontramos salvación, que solamente en tu sangre encontramos perdón de pecados. Y queremos, Señor, y deseamos hacer tu voluntad. Haznos aptos, Señor, para toda buena obra. Haznos y prepáranos para vivir vidas que te glorifiquen en todo lo que hagamos, Señor. Que nuestra iglesia sea una iglesia que te glorifica a ti sometiéndose al liderazgo que tú has puesto. Que nuestra iglesia sea una iglesia que va fuera y explica las buenas nuevas de salvación que tú nos has dado a nosotros. Que presentamos a todo el mundo que tú eres lo mejor que existe. Gracias, Señor. Y haz que estas últimas palabras, Señor, que tu gracia esté con nosotros todos los días, Señor. Gracias porque nada ni nadie nos puede separar de ti. Y gracias porque somos tan afortunados de tenerte, Señor. Gracias, y en esta mañana te queremos bendecir y te queremos glorificar, Señor. Amén.